Primero que todo, suscríbete al canal para ayudarnos a llegar a más personas. Dicen que el dinero lo compra todo. Que quien tiene poder, tiene soluciones para cada problema. Pero hay heridas que ni la riqueza más desbordante puede curar, y lágrimas que ni las mejores manos de la medicina logran detener. En una mansión donde todo brillaba, menos la felicidad, un bebé lloraba sin descanso, día y noche, como si su pequeño corazón recordara un dolor que no le pertenecía. Los médicos hablaban de cólicos, las enfermeras de nervios, pero nadie se atrevía a decir lo evidente, aquel llanto era un grito del alma. Hasta que llegó ella. Una mujer sencilla, de piel morena y mirada profunda, dispuesta a trabajar donde otros solo sobrevivían. No era una simple empleada. Era la calma vestida de humildad, el tipo de presencia que no hace ruido, pero transforma todo lo que toca. La historia que estás a punto de conocer no es un cuento de hadas. Es una verdad incómoda, de esas que sacuden el alma y rompen las apariencias. Habla de racismo silencioso, de soledades heredadas y del poder oculto en quienes la sociedad decide no mirar. Habla de una casa llena de secretos y de una mujer que, sin proponérselo, reveló lo que escondían los muros del lujo. El día que todo cambió comenzó sin testigos, con un gesto tan pequeño que solo el amor podía reconocerlo. La verdad salió a la luz cuando ya nadie creía en milagros, y fue entonces cuando ella cambió su destino, y también el de todos los que la rodeaban. Porque su humildad escondía poder, y con un solo acto de ternura, demostró que el verdadero milagro no nace del dinero, sino del alma que se atreve a amar sin medida. Aquella mañana, el cielo amaneció cubierto de un gris espeso, casi metálico, que parecía presagiar algo distinto. La mansión del señor Álvarez se alzaba solemne sobre la colina, rodeada por jardines que el otoño había teñido de cobre. Desde el portón, Amara contempló aquella construcción inmensa con una mezcla de respeto y miedo. Llevaba consigo una pequeña maleta, un abrigo heredado y el cansancio de quien ha sobrevivido más que vivido. Cuando el mayordomo le abrió, el eco de sus pasos resonó en el mármol como una bienvenida fría. Nadie imaginó que con esa mujer morena, de manos pequeñas y mirada serena, el destino empezaba a girar. El día que todo cambió comenzó sin anunciarse, con la entrada silenciosa de una empleada que parecía traer consigo un aire diferente. Su humildad escondía poder, una fuerza tranquila que pronto revelaría que la verdad saldría a la luz de formas que nadie esperaba. Los primeros días fueron un desfile de rutinas silenciosas. Amara se movía por la casa como si la conociera desde siempre, con pasos suaves y mirada atenta. Su discreción impresionaba, hablaba poco, observaba mucho. El personal no tardó en notar que, donde ella limpiaba, el ambiente se volvía más ligero, como si el polvo se resistiera a volver. «Tiene algo raro», murmuraban las cocineras, entre curiosas y desconfiadas. Y sí, lo que escondían sus gestos era un secreto más profundo, una calma que venía de haber conocido el hambre, el dolor y aún así conservar la ternura. Don Mateo, el mayordomo, intentó descifrarla, pero Amara solo sonreía, guardando en su silencio el peso de un pasado que prefería no contar. Nadie sabía aún que lo que hizo con su silencio sería más poderoso que cualquier palabra. Cuando bajaron la guardia, la casa empezó a cambiar sin remedio. El señor Álvarez apenas reparó en ella al principio. Vivía ocupado en sus negocios, en la gestión de sus empresas, en el dolor que le causaba su esposa ausente. Pero había algo que lo atormentaba más, el llanto constante de su hijo recién nacido, un bebé que parecía negarse al descanso. Médicos, enfermeras y niñeras habían intentado todo, sin éxito. Aquella criatura lloraba sin tregua, como si su alma quisiera gritar algo que nadie comprendía. Amara, desde la distancia, observaba en silencio. Veía en ese llanto la voz de una soledad que conocía bien. Los niños sienten lo que los adultos callan, recordaba de su abuela. Y en ese instante supo que aquel bebé no necesitaba medicinas, sino consuelo. Ella cambiaría su destino, y aunque nadie lo sospechara, la empleada tenía razón, algo profundo iba a revelarse en esa casa. A cada amanecer, su vínculo con el lugar se hacía más fuerte. Amara limpiaba los suelos, pero parecía purificar el ambiente. Cantaba bajito mientras fregaba, y hasta las flores del jardín parecían inclinarse hacia sus notas. Las demás empleadas la miraban con una mezcla de admiración y recelo. Reza demasiado, decían, sin entender que en cada palabra que murmuraba había siglos de sabiduría popular, de mujeres que habían sanado corazones rotos con amor y fe. Un secreto bien guardado vibraba en su interior,
el poder de la empatía, de la ternura que desarma. Lo que muchos llaman debilidad era, en ella, una forma de dominio invisible. Su presencia cambiaba la temperatura de las habitaciones, y hasta el bebé, desde su cuna, parecía calmarse cuando ella pasaba cerca. Su humildad escondía poder, aunque aún nadie lo comprendía. Una noche el viento aullaba fuera con la furia de una tormenta. El bebé volvió a llorar, esta vez con un dolor desgarrador. Las niñeras corrían desesperadas, pero nada funcionaba. Amara, sin pensarlo, subió las escaleras y tomó al pequeño entre sus brazos. Su piel morena contrastó con la del niño y, sin embargo, en cuestión de segundos, el llanto cesó. El silencio fue tan profundo que todos contuvieron el aliento. El señor Álvarez, al presenciarlo, se quedó inmóvil. En sus ojos brilló una emoción que no sentía desde la muerte de su esposa. La sorpresa de su vida no fue ver que el niño se calmaba, sino comprender que una mujer sencilla había logrado lo imposible. En ese momento algo cambió dentro de él, como si se abriera una grieta en su orgullo. Y sin saber por qué entendió que todo se revelaría muy pronto. Desde aquella noche el ambiente de la mansión cambió de manera casi imperceptible. El señor Álvarez empezó a observar a Amara con una curiosidad que rozaba la gratitud. Nunca había creído en las casualidades y menos en los milagros, pero aquel silencio repentino del bebé tras semanas de desesperación le parecía imposible de explicar. Amara, en cambio, actuaba con naturalidad, como si nada hubiera sucedido. Seguía limpiando, preparando los biberones, cantando suavemente mientras el pequeño dormía en sus brazos. Sin embargo, dentro de ella, algo también había despertado. Sentía una conexión con el niño que no era simple ternura, era como si sus almas se reconocieran. En sus ojos había una historia que ni siquiera las palabras podían nombrar. Lo que escondía en esos momentos era mucho más profundo, una verdad que aguardaba paciente, esperando el momento adecuado para salir a la luz. El señor Álvarez, hombre de ciencia y números, comenzó a pasar más tiempo en casa, observando discretamente. Intentó repetir lo que hacía Amara con el bebé, pero cada vez que lo tomaba en brazos, el niño volvía a llorar con fuerza. Era como si su llanto lo rechazara, como si aquel pequeño cuerpo sintiera la distancia emocional de su propio padre. Frustrado, el empresario buscó nuevas explicaciones, supersticiones, diagnósticos médicos, incluso teorías psicológicas. Pero nada encajaba. Hasta que una tarde, mientras se acercaba a la habitación del bebé, escuchó a Amara cantando una melodía antigua, en un idioma que no entendía. La voz era cálida, casi maternal. Y en ese instante comprendió que no era casualidad que su hijo encontrara paz solo en ella. La empleada tenía razón, había cosas que el dinero jamás podría comprar. Los rumores no tardaron en circular entre el personal. La negra tiene poderes, susurraban algunas, mientras otras, movidas por la envidia, decían que había embrujado al niño. Amara escuchaba, pero no respondía. Sabía que la ignorancia pesa más que el odio. Seguía con su rutina, serena, consciente de que lo que hizo con su silencio hablaba más que cualquier defensa. Cada noche, cuando el bebé dormía, ella rezaba junto a la cuna con un amor tan profundo que el aire parecía llenarse de paz. No pedía nada, solo agradecía. Era una costumbre aprendida de su madre, quien siempre le enseñó que incluso en la oscuridad hay luz para quien ama sin condiciones. Lo que nadie imaginaba era que ella cambiaría su destino y el del niño, y que aquel vínculo imposible estaba escrito desde antes de que se conocieran. Mientras tanto, el señor Álvarez empezó a sentir un tipo de inquietud que no sabía nombrar. No era solo gratitud, era algo más hondo, algo que removía su alma. Se encontraba pensando en Amara durante sus reuniones, en su voz, en su serenidad. Había en ella una nobleza que desarmaba su orgullo y una fuerza que lo hacía sentirse pequeño. Su humildad escondía poder, un poder que no imponía, sino que transformaba. A veces, la observaba desde lejos y se preguntaba quién era realmente aquella mujer. ¿De dónde venía esa calma? Porque en el fondo intuía que no era una simple empleada. Algo en su mirada le recordaba a alguien que había amado mucho y perdido demasiado pronto. Y aunque no quería admitirlo, la sola idea de perderla le resultaba insoportable. Una tarde el bebé volvió a llorar sin motivo aparente. El señor Álvarez, desesperado, fue a buscar a Amara. Ella lo miró a los ojos con una serenidad que lo desarmó, y le dijo: «Él no llora por hambre ni por sueño, señor. Llora por usted». Aquellas palabras le atravesaron como un rayo.
La verdad salió a la luz en ese instante. El niño reflejaba el dolor de su padre, su soledad, su culpa. Amara, con una suavidad infinita, colocó al pequeño en sus brazos y le susurró: «Solo necesita que le hable, que le diga que no está solo». El hombre, temblando, obedeció. Y por primera vez, el bebé sonrió. Fue la sorpresa de su vida, una escena tan simple y tan milagrosa que ni las lágrimas pudieron contenerse. En aquel silencio lleno de ternura, algo se quebró dentro del empresario, y comprendió que todo se revelaría a su tiempo. Desde aquella tarde en que el bebé sonrió por primera vez en brazos de su padre, Amara sintió que algo sagrado se había despertado entre los tres. No era un simple lazo de afecto, era una conexión que parecía desafiar la lógica y el tiempo. El pequeño buscaba su mirada incluso cuando dormía, y al oír su voz, se tranquilizaba como si reconociera un refugio antiguo. En las noches de insomnio, cuando la casa entera se sumía en silencio, ella le contaba historias al oído, historias que su abuela le narraba sobre los espíritus protectores y la fuerza invisible del amor. Un secreto bien guardado latía en aquellas palabras, que el alma humana puede sanar incluso a través de los susurros. Lo que nadie entendía era que ese niño no solo la necesitaba a ella, también ella lo necesitaba a él. Era como si ambos fueran el espejo del otro, curándose mutuamente sin saberlo. Con el paso de los días, el señor Álvarez empezó a notar un cambio en sí mismo. Dormía mejor, reía con más facilidad y se encontraba deseando llegar a casa solo para escuchar las risas del bebé y la voz de Amara. En su interior, una voz le decía que aquella mujer había traído algo que él había perdido hacía años: la paz. Sin embargo, también sentía miedo. Temía depender demasiado de ella, de esa calma que lo hacía sentirse vulnerable. Intentaba recordarse que era el dueño de todo, el hombre que nunca necesitaba a nadie. Pero cada vez que la veía acunar al niño, esa fachada se desmoronaba. Lo que escondían aquellos momentos cotidianos era la transformación de un corazón endurecido por el éxito. El empresario poderoso, acostumbrado a mandar, se rendía ante la verdad más simple: el amor no se compra, se siente. Y la empleada tenía razón. Las demás criadas comenzaron a notar la cercanía entre el patrón y la nueva empleada, y los rumores volvieron a multiplicarse por los pasillos. Decían que Amara se aprovechaba de la compasión del señor, que fingía bondad para escalar socialmente. Pero los ojos no mienten, y quien los miraba juntos podía ver algo más profundo que la envidia. Entre ellos había una corriente silenciosa, un entendimiento sin palabras. Amara nunca olvidaba su lugar, ni pedía más de lo que la vida le daba. Pero cuando bajaron la guardia, aquella conexión se hacía evidente. El señor Álvarez buscaba su consejo, su compañía, incluso su sonrisa. Y aunque ella lo trataba siempre con respeto, en el fondo empezaba a sentir lo que tanto había temido, que su corazón, tras años de ser solo suyo, se estaba abriendo a algo nuevo. El bebé crecía sano, risueño y lleno de energía. Parecía que su alegría llenaba cada rincón de la casa. Los médicos, sorprendidos, hablaban de mejoras milagrosas. Nadie sabía explicar cómo un niño que no dormía más de una hora seguida ahora descansaba plácidamente toda la noche. Pero Amara sí lo sabía. Lo que hizo con su silencio fue devolverle al pequeño la seguridad que solo el amor puede ofrecer. Cada día lo llevaba al jardín, lo dejaba tocar las flores, sentir el sol en la piel. La naturaleza cura, decía con una sonrisa. Y el señor Álvarez, al observarla desde lejos, comprendió que esa mujer no solo cuidaba de su hijo, sino también del alma de la casa. Su humildad escondía poder, el tipo de poder que no se impone, sino que transforma todo lo que toca. Una noche, mientras el bebé dormía y la mansión se sumía en penumbra, Amara se quedó mirando al niño largo rato. En su pecho sentía un amor inmenso, pero también un miedo profundo. Sabía que no podía quedarse para siempre, que el destino, tarde o temprano, la haría marchar. Sin embargo, en ese momento juró protegerlo, pasara lo que pasara. Ella cambiaría su destino, aunque tuviera que enfrentarse a todo y a todos. En silencio acarició la mejilla del pequeño y susurró: siempre sabrás quién eres, aunque el mundo te diga lo contrario. Aquel juramento fue su forma de promesa y de despedida. Porque, sin saberlo aún, la verdad saldría a la luz, y con ella llegaría el día en que todo se revelaría. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Una tarde de invierno, mientras limpiaba la biblioteca, Amara tropezó con un cajón mal cerrado en el viejo escritorio del señor Álvarez.
No era curiosa por naturaleza, pero aquel sonido hueco despertó su atención. Dentro encontró un sobre amarillento con una fotografía en blanco y negro y una carta sin abrir. En la imagen, una mujer de piel morena sostenía un bebé que sonreía al sol. La caligrafía del sobre la hizo temblar, para mi hijo cuando esté preparado. Sin entender del todo por qué, Amara sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Un secreto bien guardado yacía en ese trozo de papel. Algo dentro de ella supo que esa carta contenía respuestas que nadie se había atrevido a buscar. Respiró hondo, dudó, pero su instinto fue más fuerte. La abrió con cuidado, sin imaginar que aquel gesto cambiaría el rumbo de su vida y de todos en la mansión. La carta estaba escrita con una letra delicada, femenina, impregnada de amor y tristeza. En ella, la madre del señor Álvarez confesaba una verdad que había escondido durante décadas: su hijo no era el primogénito legítimo del matrimonio, sino el resultado de una relación con una mujer de origen africano que trabajaba como sirvienta en la casa familiar. Esa mujer, al descubrir su embarazo, había sido despedida y enviada lejos para evitar el escándalo. La verdad salió a la luz ante los ojos de Amara con la fuerza de una revelación divina. De repente entendió demasiadas cosas: el dolor del empresario, su frialdad, su desconfianza. Todo nacía del abandono y la mentira. En un instante las piezas encajaron. Lo que escondían aquellos muros era la vergüenza de una familia que había construido su fortuna sobre el silencio y la injusticia. Durante días, Amara no supo qué hacer con esa información. Caminaba por la mansión con el sobre oculto en su delantal, sintiendo el peso de una verdad que ardía en su pecho. Veía al señor Álvarez jugar con su hijo, ajeno a todo, y se debatía entre hablar o callar. Sabía que revelar ese secreto podría destruirlo, pero también que callarlo sería una traición a la justicia del destino. Cada noche rezaba buscando claridad, pero las respuestas no llegaban. Hasta que un amanecer, al ver al bebé dormido, comprendió que ella cambiaría su destino si actuaba con amor. Decidió enfrentarse al pasado, aunque eso significara perderlo todo. Porque a veces, para liberar a los demás, hay que romper las cadenas del silencio. La empleada tenía razón: el amor, cuando es verdadero, no teme a la verdad. Cuando al fin se atrevió a hablar, el señor Álvarez la escuchó en silencio. Mientras ella le entregaba la carta, sus manos temblaban, no por miedo, sino por compasión. El hombre leyó cada palabra con el rostro endurecido, hasta que las lágrimas empezaron a resbalarle sin control. Era la primera vez que alguien lo veía llorar. «Toda mi vida ha sido una mentira», murmuró. Amara lo miró con ternura y le respondió: «No, señor. Su vida fue un intento de huir del dolor, pero ahora puede sanar. Lo que hizo con su silencio durante tantos años había sido una forma de protección, pero también de autoengaño». En ese momento él entendió que aquella mujer no solo había llegado a su casa, sino a su alma. Su humildad escondía poder, el poder de sostener con amor la verdad más dura. Esa noche el empresario bajó al jardín con su hijo dormido en brazos. Miró el cielo estrellado y pensó en la mujer de la carta, en su madre, en el pasado que por fin se había revelado. A su lado, Amara observaba sin decir nada. El viento movía suavemente su cabello y el silencio entre ambos era casi sagrado. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó él, sin apartar la vista del horizonte. Amara sonrió con melancolía. «Porque el niño no podía crecer en la sombra del dolor, y porque todos merecemos una segunda oportunidad», respondió. La sorpresa de su vida no fue la verdad descubierta, sino la paz que sintió después. Por primera vez el señor Álvarez comprendió que el amor verdadero no siempre llega como uno espera, y que a veces, las personas que menos imaginamos son las que vienen a mostrarnos la luz. Y aunque ninguno lo dijo, ambos sabían que todo se revelaría completamente muy pronto. El amanecer de aquel día llegó con un silencio distinto, denso, expectante. Parecía que hasta los muros de la mansión respiraban de otra manera, como si intuyeran que algo estaba a punto de transformarse. Amara se levantó antes del alba y, mientras preparaba el desayuno, sentía un nudo en la garganta que no sabía explicar. Había pasado una semana desde la revelación de la carta, y aunque el señor Álvarez apenas había hablado desde entonces, su mirada había cambiado. Era la de un hombre que había visto su propia alma por primera vez. El bebé dormía tranquilo, ajeno al torbellino emocional que los rodeaba. Afuera, la lluvia caía con suavidad, lavando el polvo del jardín.
Amara lo observó tras el cristal y susurró: el día que todo cambió ha llegado, sin fanfarria, sin ruido, pero con la fuerza de las cosas inevitables. Porque algunas verdades no destruyen, liberan. El señor Álvarez apareció en la cocina, sin traje, sin la máscara del empresario intocable. Llevaba en las manos el mismo sobre que había leído una y otra vez durante las noches de insomnio. Cuando la miró, Amara vio en sus ojos algo nuevo, gratitud y respeto. No sé cómo vivir con esto, dijo con voz ronca. Ella lo observó en silencio, y en ese silencio, lo que hizo con su silencio una vez más obró milagros. No necesitaba decir nada, su sola presencia le daba el valor que le faltaba. Empiece pidiendo perdón, respondió finalmente con serenidad. No por el pasado, sino por haberse negado a sentir. Esas palabras fueron una llave que abrió un torrente de emociones en el hombre. Por primera vez se permitió llorar sin vergüenza, y comprendió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas, sino en la capacidad de amar. La empleada tenía razón. Aquella tarde reunió a todos los empleados en el gran salón. Nadie sabía qué esperar. El señor Álvarez habló con una calma extraña, casi solemne. Contó la verdad sobre su origen, sobre la carta, sobre la mujer a la que su familia había tratado con injusticia. Algunos lloraron, otros no sabían dónde mirar. Pero Amara se mantuvo firme, sosteniendo al bebé en brazos, como símbolo del nuevo comienzo. Hoy, la verdad salió a la luz, dijo él, mirando al suelo. Y no quiero que nadie vuelva a vivir en esta casa con miedo o vergüenza. Su voz tembló, pero no de debilidad, sino de redención. Ella cambió su destino, y con él, el de todos los presentes. Porque a veces el valor de una persona humilde es suficiente para desmantelar generaciones enteras de silencio y culpa. Su humildad escondía poder, y ese poder había curado una herida ancestral. A partir de ese día, la mansión ya no fue la misma. Las risas del bebé resonaban como una melodía nueva, y el aire parecía más ligero, más humano. El señor Álvarez empezó a involucrarse en la vida de su hijo, y también en las vidas de aquellos que trabajaban para él. Mandó restaurar una vieja casa en el pueblo, en memoria de aquella mujer que fue su madre biológica, y destinó parte de su fortuna a ayudar a familias sin recursos. Cada decisión era un paso hacia la reparación. Amara seguía allí, aunque su corazón sabía que su misión se acercaba a su fin. A veces, cuando lo miraba jugar con el niño, pensaba que jamás imaginaron esto, que la venganza más perfecta no era el castigo, sino la transformación. Su venganza fue perfecta porque no destruyó, sino que redimió. Una mañana, mientras el sol se filtraba por las ventanas, Amara decidió marcharse. Dejó una carta breve sobre la mesa: mi tarea aquí ha terminado. Gracias por dejarme ser parte de vuestra nueva vida. Nadie la vio partir. Solo el bebé, al despertar, pareció buscarla con la mirada, como si supiera que su ángel guardián se había ido. Dicen que el señor Álvarez la buscó durante meses sin éxito. Pero en el fondo él sabía que su presencia seguiría viva en cada rincón de la casa, en cada risa de su hijo, en cada amanecer que recordara que todo se reveló para enseñarles que la verdadera nobleza no viene de la sangre, sino del alma. Y aunque ella nunca volvió, su nombre quedó grabado en el corazón de todos como la mujer que, con ternura y coraje, cambió el destino de una familia. No era una simple empleada. Era la prueba viva de que el amor, cuando es puro, tiene el poder de reescribirlo todo. Y así fue como una mujer humilde e invisible para muchos, cambió el destino de una mansión, de un niño, y de un hombre que había olvidado cómo sentir. No lo hizo con discursos, ni con dinero, ni con poder. Lo hizo con su presencia, con ese tipo de amor silencioso que no pide nada, pero lo transforma todo. Lo que hizo con su silencio fue más fuerte que cualquier palabra, sanó heridas que el lujo solo había escondido bajo alfombras de orgullo. Su historia nos recuerda que la verdad salió a la luz no para humillar, sino para liberar, que su humildad escondía poder, y que el mayor acto de valentía no es gritar, sino amar sin condiciones. Porque la empleada tenía razón, hay verdades que solo el corazón entiende. Ahora dime, ¿cuántas veces has subestimado a alguien por su apariencia, su trabajo o su origen? ¿Cuántas veces has olvidado que incluso la persona más sencilla puede tener una sabiduría que tu mundo no comprende? Quizá, como el señor Álvarez, hayas intentado llenar tus vacíos con logros, con cosas materiales, con silencios disfrazados de orgullo. Pero la vida siempre encuentra la forma de mostrarnos que el día que todo cambió puede llegar cuando menos lo esperas.
Tal vez en forma de una mirada amable, una palabra justa, o una verdad que llevas tiempo evitando. Todo se reveló para enseñarnos que la grandeza no se hereda, se construye desde el alma. No sabemos dónde está Amara ahora, pero su historia vive en cada persona que elige sanar en lugar de herir, amar en lugar de juzgar, perdonar en lugar de huir. Porque su historia no es solo la de una empleada, es la de todos los que alguna vez fueron invisibles y aún así siguieron brillando. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, qué harás con esta verdad? ¿Seguirás viviendo en la comodidad de tus certezas o te atreverás a mirar más allá de las apariencias? Recuerda, ella cambió su destino, pero también el de todos los que tuvieron el valor de escucharla. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar o sentir algo diferente, te invito a quedarte. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa aprendiendo conmigo sobre el poder que habita en las historias reales, esas donde la vida, sin avisar, nos enseña que incluso la persona más humilde puede ser la chispa que encienda toda una transformación.